La mansión de Rubí Pérez erguía imponente, una fortaleza de silencio que ocultaba un secreto escalofriante. Desde afuera, parecía un paraíso, una imagen perfecta para la estrella musical que habitaba en su interior. Pero detrás de las paredes impecables se gestaba una pesadilla. Julio Alberto, el hijo de Rubí, me contó su historia en un café casi desierto. Sus ojos, dos pozos profundos de dolor contenido, reflejaban la carga que llevaba sobre sus hombros. No era un relato de odio o venganza, sino la confesión de un testigo mudo que finalmente encontraba su voz. Fue una noche cualquiera. Julio caminaba por el pasillo de su casa buscando agua. La puerta del dormitorio de su padre estaba entreabierta. Una tenue luz se filtraba desde el interior. La curiosidad, mezclada con una inquietud inexplicable, lo impulsó a acercarse sin hacer ruido. Rubí Pérez estaba sentado en el borde de la cama, con su celular en la mano. En la pantalla, un video casero de su hija Zulinka. Un ángulo bajo, demasiado íntimo, mostraba a una Zulinka desprevenida, en una situación que jamás debería haber sido grabada. La expresión de Rubí, sin embargo, era lo más perturbador. No era la mirada de un padre orgulloso. Era una sonrisa torcida, una expresión de placer morboso, como si contemplara un trofeo. Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza, casi hipnótica. Un escalofrío recorrió la espalda de Julio. Hizo gritar, correr, pero su cuerpo se había congelado, petrificado por el horror de lo que estaba viendo. Entonces, escuchó la voz de su padre, un murmullo ronco que pronunciaba frases impensables, que ningún padre debería dirigir jamás a su hija. Ella siempre fue tan especial, tan distinta. Zulinka es mía. Julio retrocedió sin hacer ruido, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entró a su habitación, se encerró, y pasó toda la noche despierto, con la garganta seca, preguntándose si lo que había visto era real. Esa noche marcó el inicio de una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. A partir de ese día, la mansión se convirtió en un lugar asfixiante, donde el silencio era aún más pesado que cualquier grito. Las miradas evitadas, las palabras inconclusas, los llantos sofocados detrás de las puertas cerradas, un silencio cómplice, un silencio que ocultaba una verdad oscura y devastadora. El silencio de la mansión era sofocante, pero para Julio, el verdadero horror residía en los silencios que rompía su padre. No eran gritos ni peleas, sino susurros, miradas furtivas y la constante presencia de un celular, un artefacto que se convertiría en la primera evidencia de una verdad terrible. Después de aquella noche, Julio evitaba a su padre. La imagen de Rubí Pérez, el ídolo musical, se había fracturado para siempre. En su lugar, había un hombre enfermo, obsesionado con su celular, siempre encerrado en su habitación, un lugar donde se refugiaba en un mundo digital lleno de secretos. Una noche, por casualidad, Julio escuchó un audio reproduciéndose de forma automática en el celular de su padre. Era la voz de Rubí, un susurro inquietante que le heló la sangre. Zulinka, a veces quisiera tenerte aquí para siempre, tan pura, tan mía. Ese susurro, esa posesión enfermiza expresada con aparente ternura, fue la primera evidencia sólida. No era una simple sospecha, era una confesión grabada, un testimonio escalofriante del control y la manipulación que su padre ejercía sobre su hermana. Julio ya no podía seguir callando, pero no fue solo ese audio. Con el tiempo, Julio notó que su padre repetía el patrón. Encerrado en su habitación, con el celular en la mano, observando videos de Zulinka, el comportamiento de su hermana también había cambiado. Se había vuelto retraída, callada, evitando el contacto visual. Una noche, Julio escuchó sollozos en la habitación de Zulinka. Vio a su padre salir del cuarto con el celular en la mano, una mirada fría y amenazante grabada en su rostro. Zulinka, al verlo entrar, temblaba tapada hasta el cuello. El terror en sus ojos lo confirmó todo. El comportamiento de su padre, las grabaciones ocultas, las reacciones de su hermana, todo era una acumulación de evidencia silenciosa. Una evidencia que confirmaba la terrible verdad que Julio llevaba guardada en su corazón. Una verdad que, aunque no se atrevía a nombrar,
ya lo estaba consumiendo. El celular. Ese pequeño dispositivo, símbolo de la era moderna, se convirtió en el centro de la tormenta, la llave que abriría la puerta a un infierno oculto tras la fachada impecable de Rubí Pérez. Para Julio fue el descubrimiento clave que le daría sentido a todo. Tras la muerte de su padre en la tragedia de la discoteca, entre los escombros, apareció un teléfono móvil. No era el teléfono habitual de Rubí, era un segundo celular, uno que nadie conocía, escondido celosamente, protegido con claves y contraseñas que solo él conocía, que guardaba el oscuro secreto familiar. Cuando las autoridades desbloquearon el dispositivo, una avalancha de información aterradora salió a la luz. Videos, imágenes y audios que confirmaban las peores sospechas de Julio. La confesión de Zulinka, antes puesta en duda, ahora cobraba una dimensión desgarradora. No eran solo palabras, era evidencia. Evidencia brutal. En la pantalla, Zulinka aparecía en situaciones comprometedoras, grabadas sin su consentimiento. Videos íntimos clandestinos que solo podían haber sido grabados por alguien que la vigilaba, que la controlaba en secreto, que se deleitaba con su indefensión. El corazón de Julio se hundió. Archivos con nombres encriptados, audios perturbadores, donde la voz de Rubí se escuchaba con un tono perverso, casi monstruoso, confirmando la terrible verdad, la obsesión enfermiza, la posesión, el abuso. Julio había tenido razón todo el tiempo. Todo estaba allí, grabado para siempre. Lo que Julio había visto esa fatídica noche, lo que había escuchado, lo que había intuido, ahora se materializaba en forma de datos digitales. Las imágenes eran crudas, impactantes, irrefutables. Era la prueba irrefutable del infierno silencioso que se ocultaba tras la máscara del ídolo musical. El celular no era solo un instrumento tecnológico. Era una caja negra que contenía el registro de un crimen atroz, un crimen silenciado por el miedo y la influencia de Rubí Pérez. El descubrimiento de ese segundo teléfono móvil fue el eslabón que faltaba, la pieza clave para desencadenar la verdad. Los audios comprometedores fueron la estocada final. No eran solo imágenes, eran voces, susurros, confidencias grabadas en secreto, que revelaban la verdadera naturaleza de Rubí Pérez. Un monstruo oculto tras la máscara de un ídolo. Entre los archivos recuperados del segundo celular había una carpeta oculta, con un nombre aparentemente inofensivo. Pero dentro se ocultaba un universo de horror. Los investigadores quedaron impactados por lo que encontraron. No eran solo videos, eran audios que destrozaban el alma. Escuchar la voz de Rubí Pérez, ese tono aparentemente cálido y cariñoso que se retorcía en un susurro perverso, era nauseabundo. En las grabaciones se dirigía a Zulinka con palabras que solo un depredador podría pronunciar, palabras que convertían su aparente cariño en una posesión enfermiza, un control total. Una nota de voz en particular dejó helado al equipo investigador. Esto es entre nosotros, princesa. Nadie más lo sabrá. Tú me entiendes, ¿verdad? La voz de Rubí, dulzona, engañosamente amable, pero con un subtexto inquietante, casi amenazante. Era una caricia disfrazada de puñal. Otros audios revelaban una manipulación sistemática, un control absoluto sobre Zulinka. Rubí le decía cosas como: nadie te querrá como yo, no con amor, sino con la frialdad de quien marca territorio, de quien declara su propiedad sobre otra persona. El escalofrío recorría la espalda. Para Julio, escuchar esas grabaciones fue como revivir la pesadilla, confirmar sus peores temores y comprender la magnitud del silencio cómplice que había rodeado a su familia durante tanto tiempo. No eran solo videos, eran pruebas irrefutables de un abuso sistemático. La revelación de estos audios comprometedores no solo destrozó la imagen pública de Rubí Pérez, sino que también abrió una herida profunda en la familia. Zulinka, al escuchar las grabaciones, sufrió una crisis emocional. La evidencia de su trauma, registrada para siempre en esos archivos, la inundó de dolor. Julio me miró, los ojos llenos de un dolor que traspasaba la pantalla. No era el dolor de la ira, ni el de la venganza. Era el dolor de quien carga con un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Y finalmente,
la verdad salió a la luz. Su confesión fue un torrente de emociones contenidas, una cascada de recuerdos dolorosos que lo habían perseguido durante años. Habló de las noches sin dormir, del peso de la culpa por no haber hecho nada antes, de la impotencia de ver a su hermana sufrir en silencio. Recordó la primera vez que vio a su padre mirando esos videos, la expresión de enfermiza satisfacción en su rostro. La mirada vacía, hipnótica, que lo había paralizado. El murmullo ronco del hombre que hasta ese momento él había considerado su padre. Habló del silencio en la mansión, de las miradas evasivas, de los llantos ahogados tras las puertas cerradas. Un silencio que era cómplice de un crimen silencioso. Un silencio que ahora, gracias a su confesión, se rompía en 1000 pedazos. Julio contó cómo su padre repetía el patrón, siempre con el celular en la mano, siempre encerrado, siempre observando esos videos perturbadores de Zulinka. Cómo escuchó accidentalmente el audio de su padre, revelando su obsesión enfermiza. Describió el terror en los ojos de su hermana, esa noche en que escuchó sus sollozos y encontró a su padre saliendo de su habitación con el celular en la mano. Una mirada que decía más que 1000 palabras, una mirada de fría amenaza. Y luego, la tragedia. La muerte de Rubí Pérez en la discoteca. Un final inesperado que, irónicamente, dio inicio a la verdad. La verdad que Julio había guardado durante tanto tiempo y que ahora finalmente salió a la luz. Una verdad que lo liberó, pero también lo destrozó. Su confesión no era un grito de venganza, sino un susurro de verdad. Un susurro que se convirtió en un grito. Un grito que resonó en todo el mundo y que abrió los ojos a una realidad escalofriante. Zulinka. El nombre que resonaba en silencio en la mansión, el nombre que ahora gritaba desde las sombras. Su voz, silenciada durante años, finalmente tenía un eco, amplificado por la evidencia que salió a la luz tras la muerte de Rubí Pérez. Antes de la tragedia, Zulinka era una niña callada, retraída, caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto físico, incluso con su propia madre. Se encerraba en su habitación por horas, y cuando le preguntaban qué le sucedía, solo respondía, estoy bien. Pero esa aparente calma ocultaba un tormento profundo. Un tormento que solo Julio, su hermano, intuía. Él veía las miradas de terror, los temblores en su cuerpo, la forma en que se encogía en su cuarto ante la presencia de su padre. Sabía que algo terrible estaba pasando. Zulinka nunca había denunciado directamente lo que sucedía. El miedo, el control implacable de su padre, la habían silenciado. Su voz, su verdad, se habían perdido en el eco del silencio cómplice de la mansión, en el silencio de quienes la rodeaban y no querían ver la realidad. Pero sus silencios hablaban por sí solos. Sus acciones, sus gestos, sus llantos reprimidos, eran un grito ahogado que solo Julio podía escuchar. Un grito que ahora, con la evidencia del segundo celular, finalmente ha encontrado eco en el mundo. La confesión de Julio, el hallazgo del segundo celular, las grabaciones perturbadoras, todo esto dio voz a Zulinka. Su verdad, antes ignorada, ahora se convertía en un clamor, en una denuncia que no podía ser ignorada. Su silencio se había roto y su historia salió a la luz. La revelación de las imágenes y los audios fue un golpe devastador para ella, pero también, paradójicamente, un camino hacia la sanación. Por primera vez, su verdad era creída, confirmada, validada. Ahora, Zulinka puede comenzar su proceso de recuperación, rodeada de apoyo y comprensión. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, golpeó con la fuerza de una ola inmensa, dejando tras de sí un rastro de devastación emocional. Para Julio, fue un tsunami de recuerdos, culpa y dolor reprimido durante años. Para Zulinka, una confirmación brutal de un trauma que la había perseguido en silencio. Julio, al contarme la historia, temblaba, no de miedo, sino del peso de la memoria. Cada detalle, cada mirada furtiva, cada susurro, cada llanto ahogado, volvía con una intensidad abrumadora. El peso de la verdad era insoportable. Recordar la expresión de su padre, esa sonrisa retorcida mientras miraba los videos de Zulinka, lo destrozaba. No era la mirada de un padre, era la mirada de un depredador, de alguien que se deleitaba con el sufrimiento ajeno,
alguien que había destruido su inocencia. El silencio de la mansión, antes un simple telón de fondo, ahora se revelaba como un cómplice silencioso, un muro que había protegido al culpable y aprisionado a las víctimas. Un silencio que ahora se rompía con el peso de la verdad. Para Zulinka, la revelación fue un doble golpe. Por un lado, la confirmación de su trauma, de sus miedos, de sus sospechas. Por otro, la evidencia irrefutable, grabada para siempre en los archivos del celular, la cual la obligó a enfrentar la crudeza de lo vivido. La imagen de su padre, el hombre que ella debería haber admirado y amado, se derrumbó en 1000 pedazos. El ídolo público se convirtió en un monstruo, en un abusador. El impacto emocional fue devastador. Una herida profunda que requeriría tiempo y terapia para sanar. Pero en medio de ese dolor, hubo un rayo de esperanza. La verdad, aunque dolorosa, también fue liberadora. Tanto Julio como Zulinka encontraron en ella la fuerza para seguir adelante, la fuerza para reconstruir sus vidas, la fuerza para que otros no vuelvan a sufrir en silencio. La noticia explotó como una bomba. El caso de Rubí Pérez dejó de ser un secreto familiar y se convirtió en un escándalo nacional. La reacción pública fue una mezcla explosiva de incredulidad, indignación y, en algunos casos, una oscura fascinación por el lado oscuro de la fama. Las redes sociales estallaron. Millones de personas compartían las noticias, expresando su horror, su conmoción, su rabia. El nombre de Rubí Pérez, antes sinónimo de música y talento, ahora estaba manchado por la infamia, por la evidencia de sus actos. En los medios de comunicación, la información se propagaba a velocidad vertiginosa. Programas de opinión, entrevistas exclusivas, análisis de expertos, todos discutían el caso, buscando entender la compleja trama de abuso, control y manipulación que se había ocultado durante tanto tiempo. La comunidad artística, donde Rubí Pérez era una figura influyente y respetada, se vio sacudida hasta sus cimientos. Algunos se mostraron incrédulos, negándose a creer en la evidencia. Otros se alejaron del tema, buscando distanciarse de la escandalosa revelación, pero la mayoría de las reacciones fueron de indignación, de repulsa. La imagen de Rubí Pérez comenzó a resquebrajarse, a desmoronarse. El ídolo musical se había convertido en un villano, en un símbolo de abuso, en una advertencia sobre la importancia de romper el silencio. El caso de Rubí Pérez trascendió el ámbito privado y se convirtió en un fenómeno social. Generó un debate nacional sobre el abuso infantil, la importancia de la denuncia y la necesidad de proteger a los más vulnerables. La reacción pública fue un reflejo de la conmoción colectiva, pero la reacción pública también fue una muestra de la capacidad de la sociedad para movilizarse y exigir justicia. El clamor popular impulsó a las autoridades a profundizar en la investigación, a desentrañar todos los secretos ocultos tras la fachada del ídolo musical. La verdad, aunque dolorosa, estaba generando un cambio. El análisis del segundo celular de Rubí Pérez arrojó nuevos hallazgos impactantes. Lo que ya se había revelado era solo la punta del iceberg. La investigación apenas comenzaba a desentrañar la verdadera magnitud del horror. Dentro del dispositivo se encontró una carpeta oculta, con un nombre aparentemente inofensivo, Z Memories. Pero al abrirla, los investigadores se enfrentaron a una realidad insoportable. Videos y audios que revelaban la perversa obsesión de Rubí Pérez por Zulinka. Las imágenes mostraban a Rubí interactuando con Zulinka en momentos privados, momentos que debieron haber sido protegidos y cuidados, nunca expuestos, grabados con una intención perversa. La manera en que Rubí sonreía ante la cámara mientras filmaba esos momentos perturbadores era escalofriante. Una nota de voz en particular causó un escalofrío en la sala de investigación. Esto es entre nosotros, princesa. Nadie más lo sabrá. Tú me entiendes, ¿verdad? La voz de Rubí, aparentemente cálida y amable, ocultaba un veneno sutil, una amenaza velada que helaba la sangre. Pero las nuevas revelaciones no terminaron ahí. Los forenses digitales encontraron archivos encriptados, algunos borrados parcialmente, otros protegidos con claves complejas. La evidencia indicaba que había mucho más de lo que se había imaginado. Y entonces, el descubrimiento que nadie esperaba
una grabación de audio de Julio cuando era niño, una conversación con Zulinka donde ambos hablaban, con las voces temblorosas del miedo, sobre las cosas raras que hacía su padre. Esa grabación fue el golpe final. No era solo la palabra de una Zulinka adulta, traumatizada y cuestionada. Eran las voces infantiles del terror, de niños que ya intuían que algo terrible estaba pasando, pero no tenían las palabras para expresarlo. Las nuevas revelaciones cambiaron todo, para siempre. La historia de Rubí Pérez no terminó con su muerte. Al contrario, su muerte fue el detonante de una verdad que resonó con fuerza inusitada. La investigación continúa, desenterrando nuevos detalles, nuevos horrores, nuevos ecos de un pasado oscuro que se niega a permanecer silenciado. Aún quedan archivos por revisar en el segundo celular. Algunos están encriptados, otros borrados parcialmente. Pero los forenses digitales trabajan incansablemente, convencidos de que hay mucho más por descubrir. La verdad, como una planta que crece en la oscuridad, comienza a brotar. Mientras tanto, Zulinka comienza su camino hacia la sanación. Rodeada del amor de su familia y de la ayuda de profesionales, está reconstruyendo su vida, encontrando su voz, dejando atrás el terror del silencio. Su valentía es un faro de esperanza. Julio, por su parte, ha decidido que el silencio ya no es una opción. Su rostro ya no está oculto, su voz ya no tiembla. Él no busca venganza, pero exige justicia. Exige que se sepa la verdad, por Zulinka, por todas las víctimas silenciadas. El legado de la verdad es un eco que perdura. Un eco que resuena en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el corazón de la sociedad. El caso de Rubí Pérez ya no es solo una tragedia personal, es un llamado a la conciencia colectiva. Es un recordatorio de la importancia de romper el silencio, de proteger a los más vulnerables, de luchar contra el abuso en todas sus formas. Es la historia de una familia destrozada, pero también la historia de una verdad que finalmente ha encontrado su voz. La historia de Rubí Pérez no termina aquí. Es un eco que continúa resonando, un eco que se niega a ser silenciado, un eco que exige justicia, un eco que nos recuerda que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única